Ha transcurrido un lustro desde que la Virgen María trajo al mundo a un judío de piel oscura y aceitunada, mediante el poder y el amor de Dios mismo. Este hombre alteró la corriente de la historia, desgarró el tejido temporal y desentrañó el velo del templo. Se erigió como el individuo más trascendental que haya existido, relatando la historia más crucial con su existencia, su deceso y su resurrección. No obstante, al norte, a 961 millas de distancia, está emergiendo otro infante. Aunque no será el personaje más destacado de la historia, incidirá en su curso de manera irrevocable. No protagonizará la narrativa más significativa de todos los tiempos, pero la compartirá con un pueblo que tal vez no la merezca. Su nombre es, y, con el devenir del tiempo, se convertirá en uno de los personajes más influyentes, inspiradores y polarizantes. Los hombres de su siglo solo serán superados por la historia que él vivirá para relatar. Saulo ve la luz en una familia de Tarso, perteneciente a la tribu de Benjamín. Es innegable que lleva el nombre de uno de sus ancestros más ilustres, el rey Saúl de Gabaa. Este hombre, dividido según la crónica, transitó de la piedad y el celo a convertirse en un traidor asesino. Saulo de Tarso busca deshacer lo que su homónimo perpetró. Tarso, hoy en día en Turquía, fue conquistada por Roma 70 años antes del nacimiento de Saúl. Aunque existen teorías que sugieren que los abuelos de Saúl poseían tierras antes de la colonización romana, otorgándoles la ciudadanía romana y permitiéndoles mantener sus lazos culturales, un codiciado premio. Tarso, siendo la capital de Cilicia, fungía como epicentro de riqueza comercial y conocimiento, albergando una de las más destacadas universidades del mundo conocido, solo equiparable a Atenas. Saulo experimenta los años más influyentes de su vida en esta bulliciosa ciudad como ciudadano romano. A pesar de acceder a lo más destacado que la urbe podía brindarle, su familia sigue siendo totalmente judía. Su progenitor, fabricante de tiendas de campaña y fariseo, instruye a Saúl en los secretos del oficio durante 14 años. Hacia el año 20 después de Cristo, cuando Saúl ronda los 14 años, su padre lo anima a estudiar con un antiguo amigo de la familia, Gamaliel. No cualquiera tenía el privilegio de estudiar con Gamaliel, un destacado fariseo influyente en la teología liberal del judaísmo farisaico, que enseñaba cómo aplicar la ley a los problemas sociales contemporáneos en Jerusalén. Saulo aprendió a interpretar la ley de manera que la hacía más saludable, sabia y próspera para el uso diario. Esta perspectiva teológica atraía especialmente a las familias adineradas en Tarso. Saulo inició su formación formal como fariseo. Los fariseos constituían una única secta de clase media en el judaísmo del primer siglo, dedicada a interpretar la ley frente a cuestiones contemporáneas. A menudo eran considerados liberales en su teología, surgiendo como una respuesta al elitismo de saduceos y escribas. Alrededor de 10 fariseos eran seleccionados para integrar el Sanedrín, el Consejo Supremo de la Ley en Jerusalén. Este consejo tenía el mayor poder en el judaísmo, incluyendo representantes de diversos grupos respetados y el sumo sacerdote. Lo que el Sanedrín convertía en ley se volvía norma para todo el judaísmo, sin importar dónde estudiara Pablo. Saulo estudió bajo la tutela de Gamaliel durante unos 8 años antes de regresar a Tarso para servir en la sinagoga local. Fue entonces cuando recibió el mensaje que cambiaría su vida. Pocos años después, fue seleccionado por Gamaliel para formar parte del Sanedrín. Con mente ansiosa y corazón emocionado, Saulo regresó a Jerusalén desde Tarso, listo para aportar toda la fuerza de su conocimiento y celo. Para llevar estas cartas al norte, deciden enviar a su propio Saulo de Tarso, nacido y criado en esa región. Un hombre que conoce bien los caminos, hace las maletas y emprende la traicionera caminata de 3 días desde Jerusalén hasta Damasco. Un viaje que cambiará el curso de la vida de Saulo y, a su vez, el curso de la historia humana para siempre. Mientras camina con un pequeño séquito de sirvientes y compañeros discutiendo los modales de la Torá y la vida, es sorprendido por una luz ardiente. «¿Por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», pregunta Saulo.
«Yo soy Jesús, a quien persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer». Los hombres que viajaban con él quedan mudos al oír la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levanta, pero aunque tiene los ojos abiertos, no ve nada. Entonces lo llevan de la mano y lo traen a Damasco. Por 3 días está sin ver, sin comer ni beber. Al final de esos 3 días, un hombre llamado Ananías de Damasco, a regañadientes, pone sus manos sobre Saulo. A través del poder del Espíritu Santo, algo similar a escamas cae de los ojos de Saulo y, quizás por primera vez en su vida, puede ver claramente quién es Dios. Ahora, aunque los eventos siguientes son algo confusos, sabemos que Saulo pasó 3 años en Arabia, donde escudriñó las Escrituras y creció en su amor y comprensión de su nuevo Salvador, Jesús, a quien ahora llama el Cristo. Las Escrituras relatan que algo como escamas cayó de sus ojos, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después de tomar alimentos, se fortaleció. Por algunos días estuvo con los discípulos en Damasco, pero no consultó inmediatamente con nadie ni subió a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles. En cambio, se fue a Arabia y regresó de nuevo a Damasco. Inmediatamente comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el hombre que causó estragos en Jerusalén contra los que invocaban este mismo nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saúl aumentó en fuerza y confundió a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos conspiraron para matarlo, pero Saúl se enteró de su plan. Vigilaban las puertas día y noche para atraparlo. Sin embargo, sus discípulos lo tomaron de noche, lo bajaron por una abertura en la pared y descendieron con él en una canasta. 3 años después de llegar a Jerusalén, Saúl comienza a consultar con Pedro y Santiago durante 15 días sobre la resurrección, la vida y la persona de Jesucristo. Sin embargo, no recibe una cálida bienvenida a casa. El Sanedrín ha oído hablar de sus predicaciones y los judíos conocen sus persecuciones. Por temor a la gente, los apóstoles deciden enviar a Saúl de regreso a su ciudad natal de Tarso. Saúl parte de Jerusalén y se va durante 3 años. Durante este tiempo, el apóstol Pedro tiene una revelación importante cuando, en un sueño, mira al cielo y ve una sábana descendiendo con una variedad de animales limpios e inmundos. Dios le revela a Pedro el significado de este sueño, indicando que los gentiles ahora pueden entrar en la salvación de Jesucristo. A partir de este mensaje crucial, se empieza a vislumbrar el plan cósmico de Dios para la plenitud de los tiempos. A lo largo de las Escrituras, vemos que el plan de Dios para la cultura y el florecimiento humano comienza y concluye con la unidad a través de la diversidad de su pueblo. La expedición parte desde Seleucia, una ciudad portuaria en Antioquía, y navegan hacia Chipre. Aquí, Sergio Pablo, un supervisor romano, abraza el cristianismo. Saúl comprende que adoptar un nombre más helenístico, como el de su nuevo amigo converso, podría permitirle llegar a más personas. Es en este punto donde Saúl se convierte oficialmente en Pablo de Tarso. Dejan Chipre y se dirigen a Pergia y Panfilia, donde encuentran una oposición tan intensa que Juan Marcos, temiendo por su vida, se retira de la misión y regresa a Jerusalén. Pablo y Bernabé continúan hacia el norte, llegando a otra ciudad llamada Antioquía, pero esta está en Pisidia. Aquí, Pablo pronuncia su primer sermón importante en una sinagoga judía, pero enfrenta fuerte oposición. Ante esto, Pablo decide renunciar a predicar al pueblo judío y anuncia que llevará la buena nueva predicada por Jesús solo a los gentiles. Es en este punto cuando Saúl de Tarso se convierte oficialmente en Pablo, el apóstol a los gentiles. Se trasladan de Antioquía de Pisidia y se dirigen al este, a Iconio, donde nuevamente encuentran una fuerte oposición, al punto de estar amenazados con ser apedreados. Como medida de precaución, huyen a Listra, donde la tensión del viaje finalmente alcanza su punto máximo. Los gentiles confunden a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes encarnado, después de que ambos sanan.
Un hombre lisiado es sanado en el nombre de Jesús, pero ante esta situación, los líderes judíos locales intentan apedrear a Pablo hasta la muerte. En esta ocasión, casi logran su cometido. Arrastran a Pablo fuera de Listra y se retiran a Durb, donde descansan y predican un poco más el Evangelio. Luego retoman la ruta del norte, visitando algunas de las iglesias más amigables en Antioquía de Pisidia antes de llegar finalmente a Italia. Se dan cuenta de que esta tarea será más difícil y valiosa de lo que podrían haber imaginado. Cuando Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, descubren que hombres de Judea han llegado a su iglesia y están predicando a los gentiles que deben circuncidarse según la ley de Moisés para convertirse en cristianos. Tras un intenso debate sobre la teología de la justicia de esta obra, Pablo y Bernabé deciden llevar el problema a los apóstoles en Jerusalén, alrededor del año 48 al 50 después de Cristo. El apóstol Santiago preside el Concilio de Jerusalén con la participación de Pedro, Juan y otros apóstoles que han decidido quedarse en la ciudad. Se produce una feroz discusión sobre la importancia de la ley de Moisés para los gentiles, una discusión que resonará en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, en este día, Santiago y los apóstoles deciden a favor de Pablo, estableciendo que los gentiles no necesitan seguir ciertas costumbres judías para convertirse en seguidores de Jesucristo. La cruz de Jesucristo ha logrado todo lo necesario. Ya no deben cumplir la ley por obligación, sino solo por agradecimiento y reverencia al Dios de Israel. Rebosantes de noticias emocionantes, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía. En ese mismo año, deciden emprender otro viaje misionero para predicar esta buena nueva a los gentiles. Sin embargo, surge un fuerte desacuerdo entre los dos misioneros, centrado en la justicia de las obras de Juan Marcos, un amigo de ambos. Barnabé ha encontrado la capacidad de perdonar, pero Pablo considera a Marcos un lastre y se niega a ir con él en otro viaje. En cambio, Pablo deja a Barnabé y parte en su segundo viaje misionero con Silas y un joven llamado Timoteo. La idea para este segundo viaje misionero es básicamente la misma que en el primero. Volver a visitar las iglesias plantadas en su primer viaje, pero esta vez por tierra para llegar más al oeste, incluso a Bitinia. Salen de Antioquía y revisitan sus iglesias en Asia Menor. Listra, Iconio y Antioquía II. Intentan ir a Bitinia, pero por una fuerza divina y amorosa son conducidos a Troas. Mientras duerme en su campamento en Troas, Pablo se despierta repentinamente en las orillas de la ciudad portuaria y ve a un hombre en la orilla opuesta en Macedonia llamándolo. Pablo concluye que esto debe ser un mensaje del Espíritu de Dios. Al día siguiente, el diverso grupo de misioneros zarpa hacia Neápolis, una ciudad portuaria en el extremo norte de Grecia. En esta ocasión, acompaña a Lucas, su amigo y autor, mientras recopila información para su próximo libro. Juntos emprenden un viaje que los lleva desde Neápolis hasta Filipos, donde Pablo y sus amigos son encarcelados por primera vez en ciudades antiguas. Las prisiones de esa época son lugares desagradables y brutales, caracterizados por hacinamiento, humedad y un olor peculiar a caballo. A menudo son agujeros o cuevas excavadas en el corazón de la ciudad como una advertencia para los transeúntes. Sin embargo, esa noche, la advertencia no llegó a aquellos que pasaron cerca de la prisión de Pablo. En lugar de lamentos, desde los rincones oscuros de la cárcel, se escuchaban cánticos y alegría. El Espíritu de Dios sacudió las puertas de la cárcel, liberando al carcelero mismo, quien, al final, se convierte al igual que Pablo. Después de Filipos, viajan a Tesalónica, donde provocan disturbios y se ven obligados a huir a Berea. Desde allí, navegan hacia Atenas, pero su tiempo en la ciudad es breve. A pesar de predicar su famoso sermón en el Areópago, la gente se burla de él, y se dirigen rápidamente a Corinto, donde pasan 1 año y medio. Durante este tiempo, Pablo escribe cartas a la iglesia en Tesalónica. Después de su estadía en Corinto, zarpan por el mar, haciendo paradas en Cencrea y Éfeso antes de regresar finalmente a Jerusalén. Un viaje que difunde el mensaje del Evangelio y el perdón de los pecados a los gentiles en todo el Mediterráneo. Pero Pablo no ha terminado.
planea un tercer viaje misionero que inicia en el año 53 después de Cristo. En este punto tiene cerca de 47 años y ha sobrevivido a muchos de sus compañeros griegos. Sin embargo, siente que Dios le ha dado gracia para vivir como Cristo, predicando el reino de Dios y sufriendo por ello. Al dejar Antioquía en ese mismo año, visita todas las iglesias en Asia Menor, se dirige hacia el oeste, pasa por Éfeso y escribe cartas a los corintios desde allí. En Éfeso realiza milagros y predica tan impactantemente que la ciudad se convulsiona en un motín, obligándolo a enviar a algunos de sus colaboradores para calmar la situación. Luego va a Troas, donde un sermón provoca la caída y resurrección de un niño. Viaja por Macedonia y Aquea escribiendo cartas a las iglesias romana y de Galacia. Su largo viaje de 4 años llega a su fin con una última parada en Mileto, donde prevé su arresto y muerte. Cuando llega a Jerusalén, el Sanedrín lo acusa de abandonar el judaísmo y de enseñar contra la ley de Moisés. A pesar de hacer un voto nazareo durante la Pascua, la gente se amotina y lo arrestan en el templo. Es llevado a Cesarea, donde permanece arrestado pero no encarcelado, teniendo la libertad de pasear por su cuartel con vista al Mediterráneo. Durante 2 años, decide no usar materiales de estudio ni escribir, tomándose un necesario descanso antes de apelar para ir a Roma y escribir algunos de sus sermones más influyentes. Aproximadamente en el año 60 de Cristo, logra que Festo asuma el control del concilio de Judea al que Pablo apela, enviándolo luego a Roma. Su viaje a la capital no fue menos tumultuoso que cualquier otro. Experimentó naufragios, tormentas, mordeduras de serpientes y resistencia beligerante. Sin embargo, en el año 61 de Cristo, Pablo llega a Roma bajo arresto domiciliario por 1 año más. Después de un necesario descanso, se sumerge en la escritura de algunas de las doctrinas más famosas e impactantes que los cristianos estudian hoy en día. Cartas como Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón son fruto de este periodo, donde asume el papel de pastor incluso bajo arresto, respondiendo preguntas, abordando problemas y resolviendo enigmas teológicos. Tras su arresto domiciliario, César lo libera y lo envía de regreso a Macedonia. Durante varios meses recorre Macedonia y Asia Menor, visitando, animando y exhortando a las iglesias que ayudó a establecer a lo largo de los años. Aunque ya ha escrito cartas como la primera a Timoteo y la de Tito, es en el año 62 después de Cristo, cuando Nerón se convierte en emperador de Roma. El impacto de Nerón en la iglesia del primer siglo fue significativo. Aunque su nombre no aparezca en nuestras Biblias, su crueldad hacia los cristianos, quemándolos vivos por diversión, generó persecuciones notables documentadas en cartas como Santiago y Apocalipsis. Muchos estudiosos sugieren que podría ser la figura arquetípica de la bestia en la Revelación. Cuando Roma es incendiada, Nerón culpa a los seguidores de Jesús en todo su imperio. Solicita la detención de Pablo, líder destacado de los gentiles, por este crimen. Es arrestado por segunda y última vez. Escribe su segunda carta a Timoteo antes de ser encarcelado y decapitado frente a Nerón, entre los años 64 y 68 después de Cristo. Al final de su vida, en el tribunal, vestido con la púrpura imperial, un hombre dijo: «En un mundo malo, ha alcanzado la eminencia de ser lo peor y lo más mezquino». Aunque su cuerpo y alma estuvieran manchados con cada crimen, Pablo, en el banquillo de los prisioneros, era el mejor hombre del mundo, con su cabello blanqueado por trabajos para el bien de los hombres y la gloria de Dios. Así es como termina la vida de Pablo, asesinado, pero su legado de poder y mensaje resuena en los pasillos del cristianismo hoy en día. Fue un hombre impactado por la realidad de su esperado Mesías, tan conmovido por el hecho de que su Mesías lo eligió, llevando el mensaje de esperanza y salvación a todo el mundo conocido. Su legado es el mensaje de que, aunque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, la justicia de Dios está disponible a través de la fe en Jesucristo.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este misterio, que estuvo escondido desde los siglos pasados y las generaciones, ahora ha sido manifestado a sus santos. Este era el plan para la plenitud de los tiempos: unir en Él todas las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Gracias a Dios, habrías hecho bien en notar que a lo largo de este video, las imágenes no siempre representaron fielmente los tiempos o culturas en los que tuvieron lugar ciertas escenas.